Un agradecimiento especial al Dr. Henry Hidalgo Lama por su guía, dedicación y conocimientos impartidos en el curso de Juego de Negocios. La Escuela Profesional de Administración de la Universidad Privada Tenor Orrego, bajo la metodología inspiradora, tiene el agrado de presentarles las fuentes y formas de financiamiento. Los temas que trataremos serán: resumen, definición y utilidad del financiamiento, definición del financiamiento a largo plazo, fuentes y formas de financiamiento a largo plazo, definición e importancia de la hipoteca, ventajas, desventajas y formas de utilización de la hipoteca, definición e importancia de las acciones, ventajas y desventajas de las acciones, formas de utilización de las acciones, definición e importancia de los bonos, ventajas y desventajas de los bonos, formas y utilización de los bonos, definición e importancia del arrendamiento financiero, ventajas y desventajas del arrendamiento financiero, formas de utilización del arrendamiento financiero, conclusiones y referencias bibliográficas. A continuación presentaremos 3 videos sobre las fuentes y formas de financiamiento. A continuación se hará un completo estudio de distintos aspectos de gran importancia en el mundo de la administración financiera y actividades comerciales de las organizaciones, como son los financiamientos a largo plazo, constituidos por las hipotecas, acciones, bonos y arrendamientos financieros. A cada uno de los puntos ya nombrados serán estudiados desde el punto de vista de su significado, ventajas, desventajas, importancia y formas de utilización, para de esta manera comprender su participación dentro de las distintas actividades comerciales que diariamente se realizan. A continuación presentaremos 2 reflexiones. Definición y utilidad del financiamiento. Se designa con el término de financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura de un nuevo negocio. A través de los financiamientos se le brindará la posibilidad a las empresas de mantener una economía estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales. Esto trae como consecuencia otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. El financiamiento a largo plazo. El financiamiento a largo plazo es un tipo de financiamiento que se encuentra por encima de los 5 años y se culmina de acuerdo al contrato o convenio que se realice. Es importante recalcar que debe existir una garantía que permita realizar el trámite del préstamo. El vencimiento es superior a 1 año o no existe obligación de devolución, fondos propios. El costo de financiamiento de los préstamos a largo plazo generalmente es más alto que el del corto plazo. Esto se explica por las expectativas de la tasa de interés, el vencimiento del préstamo, el tamaño o magnitud del préstamo, el riesgo financiero del prestatario y el costo básico del dinero. Fuentes y formas de financiamiento a largo plazo. A continuación se mencionan las diferentes fuentes de financiamiento de deudas a largo plazo: hipoteca, acciones, bonos, arrendamiento financiero, apoyos que otorga la Secretaría de Economía, microcréditos, crédito FONAR, crédito PYME, financiero Fondeso, de las cuales explicaremos las 4 primeras. Definición e importancia de la hipoteca. Hipoteca es un traslado condicionado de prioridad que es otorgado por el prestatario deudor al prestamista acreedor a fin de garantizar el pago del préstamo. Importancia. Es importante señalar que una hipoteca no es una obligación a pagar, ya que el deudor es el que otorga la hipoteca y el acreedor es el que recibe. En caso de que el prestamista no cancele dicha hipoteca, la misma le será arrebatada y pasará a manos del prestatario. Vale destacar que la finalidad de las hipotecas por parte del prestamista es obtener algún activo fijo, mientras que para el prestatario es el tener seguridad de pago por medio de dicha hipoteca, así como tener ganancia de la misma por medio de los intereses generados. Ventajas. Para el prestatario le es rentable debido a la posibilidad de obtener ganancia por medio de los intereses generados de dicha operación. Da seguridad al prestatario de no obtener pérdida al otorgar el préstamo. El prestamista tiene la posibilidad de adquirir un bien. Desventajas. Al prestamista le genera una obligación ante terceros. Existe riesgo de surgir cierta intervención legal debido a la falta de pago. Formas de utilización. La hipoteca confiere al acreedor una participación en el bien. El acreedor que acudir al tribunal y lograr que la mercancía se venda por orden de éste, es decir, que el bien no pasará a ser del prestamista hasta que no haya sido cancelado el préstamo. Definición e importancia de las acciones.
Acciones. Las acciones representan la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. Constituyen una alternativa viable para el financiamiento a largo plazo, dado que la organización puede emitir acciones preferentes y acciones comunes. Importancia. Son de mucha importancia ya que miden el nivel de participación y lo que le corresponde a un accionista por parte de la organización a la que representa, bien sea por concepto de dividendos, derechos de los accionistas, derechos preferenciales, etc. Ventajas. Las acciones preferentes dan el énfasis deseado al ingreso. Las acciones preferentes son particularmente útiles para las negociaciones de fusión y adquisición de empresas. El capital fuerte se proporciona por las acciones preferentes. Desventajas. El empleo de las acciones diluye el control de los actuales accionistas. El costo de emisión de acción es alto. El control de la empresa se establece a través de la jerarquía de las acciones. Formas de utilización de las acciones. Las acciones se clasifican en acciones preferentes, que son aquellas que forman parte del capital contable de la empresa y su posesión da derecho a las utilidades después de impuesto de la empresa, hasta cierta cantidad y a los activos de la misma. También hasta cierta cantidad en caso de liquidación. Y por otro lado se encuentran las acciones comunes que representan la participación residual que confiere al tenedor un derecho sobre las utilidades y los activos de la empresa, después de haberse satisfecho las reclamaciones prioritarias por parte de los accionistas preferentes. Por esta razón se entiende que la prioridad de las acciones preferentes supera a las de las acciones comunes. Sin embargo, ambos tipos de acciones se asemejan en que el dividendo se puede omitir, en las que dos forman parte del capital contable de la empresa y ambas tienen fecha de vencimiento. Definición e importancia de los bonos. Bonos es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete pagar una suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los intereses a una tasa determinada y en fechas determinadas. Importancia. Cuando una sociedad anónima tiene necesidad de fondos adicionales a largo plazo, se ve en el caso de tener que decidir entre la emisión de acciones adicionales de capital o de obtener préstamo, expidiendo evidencia del adeudo en la forma de bonos. La emisión de bonos puede ser ventajosa si los actuales accionistas prefieren no compartir su prioridad y las utilidades de las empresas con nuevos accionistas. El derecho de emitir bonos se deriva de la facultad para tomar dinero prestado que la ley otorga a las sociedades anónimas. Ventajas. Los bonos son fáciles de vender ya que sus costos son menores. El empleo de los bonos no diluye el control de los actuales accionistas. Mejorar la liquidez y la situación de capital de trabajo de la empresa. Desventajas. La empresa debe ser cuidadosa al momento de invertir dentro de este mercado. Es importante ser meticuloso para invertir en estos bonos, ya que no siempre se obtienen los resultados deseados. Formas de utilización de los bonos. Cada emisión de bonos está asegurada por una hipoteca conocida como escritura de fideicomiso. El tenedor del bono recibe una reclamación o gravamen en contra de la propiedad que ha sido ofrecida como seguridad para el préstamo. Si el préstamo no es cubierto por el prestatario, la organización que el fideicomiso puede iniciar acción legal a fin de que se saque a remate la prioridad hipotecada y el valor obtenido de la venta sea aplicada al pago del adeudo. Al momento de hacerse los arreglos para la expedición de bonos, la empresa prestataria no conoce los nombres de los futuros propietarios de los bonos debido a que estos serán emitidos por medio de un banco y pueden ser transferidos más adelante de mano en mano. Definición e importancia del arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes, acreedor, y la empresa, arrendatario, a la cual se le permite el uso de esos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Sus estipulaciones pueden variar según la situación y las necesidades de cada una de las partes. Importancia. La importancia del arrendamiento es la flexibilidad que presta para la empresa, ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurren en el medio de la operación. Ventajas. Evita riesgo de una rápida obsolencia para la empresa, ya que el activo no pertenece a ella. Los arrendamientos dan oportunidades a las empresas pequeñas en caso de quiebra. Desventajas. Algunas empresas usan el arrendamiento como medio para eludir las restricciones presupuestarias cuando el capital se encuentra racionado. Un contrato de arrendamiento obliga a una tasa costo por concepto de interés. La principal desventaja del arrendamiento es que resulta más costoso que la compra de activo. Formas de utilización del arrendamiento financiero. Consiste en dar un préstamo a plazo con pagos periódicos, obligatorios que se efectúan en el transcurso de un plazo determinado, generalmente igual o menor que la vida estimada del activo arrendado. El arrendatario, la empresa, pierde el derecho sobre el valor de rescate del activo, que conservará en cambio cuando lo haya comprado.
La mayoría de los arrendamientos son incancelables, lo cual significa que la empresa está obligada a continuar con los pagos que se acuerden, aun cuando abandone el activo por no necesitarlo más. En todo caso, un arrendamiento no cancelable es tan obligatorio para la empresa como los pagos de los intereses que se comprometen. Conclusiones. Toda organización y especialmente las empresas deben enfrentar permanentemente decisiones de financiamiento, las cuales tendrán por tanto un impacto sustantivo en el progreso de la empresa y de sus proyectos. Podemos concluir señalando la importancia que tienen tanto los financiamientos a largo plazo que diariamente utilizan las distintas organizaciones, brindándole la posibilidad a dichas instituciones de mantener una economía y una continuidad de sus actividades comerciales estable y eficiente y por consecuencia otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. Referencias bibliográficas.